Bueno, bueno, hermanos, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la doctrina de Cristo. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios sobre la doctrina de Cristo. Y ya vimos que esa doctrina es la doctrina más importante en las Escrituras para nosotros por nuestra perspectiva aquí en la tierra. ¿Okay? Y vimos que hay tres aspectos con esa doctrina, que son la persona de Cristo, es decir, quién es Jesús y Él es Dios. La obra de Cristo, que es que había hecho Jesús cuando estaba aquí en la tierra y era morir para nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, mostrando que Él es nuestra única esperanza para ser salvos, porque Él venció contra la muerte. El Evangelio de Cristo, ¿no? Él vino para ser su Salvador, y depende de su decisión si vas a recibirle o no. Y también hablamos un poco sobre el señorío de Cristo en la introducción y vamos a expandir sobre eso en la próxima clase. Pero lo que quiero hacer hoy es enfocar un poco más entre la obra de Cristo, porque vimos que había tres aspectos que en esa obra que son conectadas con los tres evangelios generales que puedes encontrar en la Santa Biblia. Tenemos la obra de creación. Y eso es conectado a ese evangelio eterno que vimos en Revelación 14, que muestra muy claramente que debemos reconocer que Dios es el creador, que Jesús es el creador. Y también hay la obra de consumación, a donde Jesús termina todo, incluyendo su batalla contra Satanás y este mundo impío. Y eso es conectado al evangelio de los reinos. Porque cuando Jesús regresa para consumir todo, Él va a cumplir todas las promesas que Él dio a Israel en el Antiguo Testamento también. Y todo eso es cumplido en el milenio. Y el tercer evangelio, que es en el centro de los dos, y lo que se le enfoque para nosotros, es el evangelio de Cristo. ¿Sí, va? Como dice en Romanos 1, versículos 16 a 17. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. ¿Sí, va? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, refiriendo a Jesús, es la justicia de Dios, descubre de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y cuando pones su fe en Cristo Jesús y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados, reconociendo que Él murió para ti, no para Él, que Él fue sepultado 3 días y resucitó el tercer día, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, venciendo contra el pecado y la muerte, y tú crees en eso, ¿sí ve? Estás diciendo que Él es su esperanza, vas a confiar en la obra de Cristo, no en sus obras. Y por eso descubres de fe en fe. Su fe en Cristo resulta a Cristo dando su fe a ti, y por eso eres salvo. Porque Cristo tenía fe en su Padre. Eso es otro estudio. Pero eso es importante porque puede ser que eres un cristiano en nombre, como era yo antes cuando era perdido. Era cristiano yo mismo, según catolicismo romano. Entonces yo sabía, por ejemplo, que Jesús era Dios. Yo sabía eso. Pero nunca confiaba en el Evangelio de Cristo. Y es por ese Evangelio que puedes encontrar ese poder de Dios para la salvación. ¿Sí, ve? No por solamente sabiendo que Jesús es Dios. Entonces es muy importante reconocer esta cosa importante. Es algo vital. Cambia el destino de su alma. ¿Sí, ve? Entonces vamos a mirar esto. Vamos a 1 Corintios 15 y vamos a mirar un contexto que nos da el Evangelio de Cristo directamente. Y vas a ver que yo estaba citándolo muchas veces ya en esta introducción. ¿Okay? 1 Corintios 15 y versículo 1 dice:
Empero os declaro, hermanos, y esto es Pablo hablando, entonces Pablo está hablando a nosotros. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis en la memoria lo que os he predicado, si no es que habéis creído en vano. Y nota que este evangelio específico, el evangelio de Cristo, el evangelio que Pablo recibió de Dios, es ese evangelio que nos salva. Sois salvos por eso, dijo Pablo. ¿Sí, verdad? Nota también que eso es presente, sois salvos. Es algo que tienes y sigue presentemente, porque cada momento en que eres presente en este mundo, sigues siendo salvo por el poder de Dios, que es encontrado en ese evangelio de Cristo. ¿Sí, verdad? Tienes que creer en Cristo y su obra en Calvario para que Dios, por su poder, puede darte la salud. Y Dios, siendo Él, yo soy el que soy, Él asegura que en su presente eres salvo. ¿Sí, ve? Sois salvos los que creyeron en Jesús. ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? ¿La iglesia de Cristo, la iglesia de Dios? Si eres, es porque renaciste, es porque eres salvo. No, yo no creo eso, Manuel. Yo creo que puedes perderlo y todo eso como si fuera que tenía que ver con sus obras. Parece que no entiendes la obra de Cristo, pero te ayudo. Si necesitas más aspectos o perspectivas sobre este asunto. Acuerda que la vida eterna es un don de Dios. Es una dádiva que Dios nos da, ¿no? Puedes decir que es un merced porque Dios es un rey, dando eso a sus súbditos. Y es por eso que la Biblia dice en Romanos 11, vamos ahí, dejando su dedo en 1 Corintios 15, Romanos 11 y versículo 29, la Biblia dice, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Cuando dices que puedes perder su salvación, estás diciendo que Dios va a arrepentir de esa merced, de esa dádiva que Él te dio por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso contradice este versículo aquí. ¿Sí ve? Dios no va a arrepentir de eso. Cuando Él te da esa dádiva, ya eres salvo para siempre jamás. Es vida eterna, vida sempiterna. Porque confiaste en Cristo y no en ti. Por eso estás recibiendo un don de Dios. Un don gratuito, si no sabías. Okay. Entonces, presente y para siempre. Gloria a Dios. 1 Corintios 15 y versículo 2. También dice, en esa última frase, si no es que habéis creído en vano, mostrando que puede ser que escuchas cosas de un cristiano o de la Santa Biblia sobre el asunto del Evangelio de Cristo y puedes creer en vano. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? Para que sepas, antes de que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, creí en Cristo en una manera vana. ¿Sí, ve? Porque la Biblia dice en Romanos 10 y versículo 10, ¿sí, ve? Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, no con su mente. ¿Sí, ve? Yo sabía en mi mente que Jesús era Dios manifestado en la carne. Yo sabía en mi mente que Jesús era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Yo sabía todo eso, pero ¿sabes qué? Nunca creyó en mi corazón, reconociendo que no solamente que Él es Dios y que Él murió para el mundo, sino que Él debe ser mi Dios y que Él murió para mí, porque yo ponía a Él ahí en la cruz. ¿Sí ve la diferencia? Y eso es el asunto del corazón. Es una cosa saber datos o información en la cabeza aquí y es otra cosa recibirlo en su corazón, confiando en eso con todo su ser. ¿Habéis creído en vano?
No, yo creo que Jesús murió para los pecados del mundo y también mis pecados, pero es que tengo que hacer un sacramento para seguir en la salud. Entonces no crees en el Evangelio de Cristo, recibiste otro Evangelio y otro Jesús por medio de otro Espíritu que no es el Espíritu Santo. Porque esa doctrina ahí que estás ahí predicando es contra la Santa Biblia. Es falso. ¿Cómo puedes decirme que es falso? Porque no es según la verdad. Solamente lo que hay es error, falsedad. Eso es lo que hay. Si la verdad es así, es exclusivo, solamente es. Si no recibes la verdad como es, ya estás en error. Entonces, Pablo estaba preocupado que había algunos ahí en esa iglesia en Corinto que habían creído en vano, que estaban ahí congregándose con los otros que eran realmente hermanos en Cristo, pero ellos no creyeron de corazón, no reconocieron la verdad. Y es por eso que Pablo siguió en 1 de Corintios 15 y versículo 3, dando el evangelio de Cristo, ese evangelio que él recibió de Jesús. Y la Biblia dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. ¿Sí ve? Pablo es salvo. Es a saber, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercero día, conforme a las Escrituras. Y aquí es el Evangelio de Cristo. Ahí muy resumido y muy simple. Jesús murió para nuestros pecados, ¿sí ve? Según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó el tercero día según las Escrituras. Por eso que estás pensando, ¿por qué Pablo dijo tantas veces conforme a las Escrituras? Eso es otro estudio, pero hay una razón. Hay una manera de repetir esto que no es según la Santa Biblia. ¿Sí ve? Voy a decirlo así. Y alguien va a hacer eso en el futuro, repetir todo esto, pero no según las Santas Escrituras. Y es por eso que Él va a convencer a muchos que Él es el Cristo. Pero no lo hizo según la Santa Biblia, entonces Él no es el Cristo, Él es el anticristo. Pero bueno, okay. Mira eso. Piensa un poco con ese versículo famoso en Juan 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que haya dado a su Hijo unigénito, ¿sí ve? Dios dio su Hijo Jesús para hacer ¿qué? Morir. Morir para nuestros pecados, ¿sí ve? Okay. Para que todo aquel en Él se creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque si crees en Cristo, recibes el poder de Dios para salvación. ¿Sí ve? Judío o griego, judío o gentil. Porque Él murió para sus pecados y crees que Él lo hizo para ti, que Él realmente fue sepultado 3 días y resucitó de los muertos físicamente, corporalmente, no como una apariencia, una fantasma así. No, físicamente el tercer día, mostrando que Él realmente venció contra la muerte en todos sus niveles. En muerte espiritual, muerte almática y muerte física. Jesús es Dios. Porque solamente Dios puede hacer eso. ¿Sí, va? Entonces, cuando crees el Evangelio de Cristo, si crees eso, es conforme a las Escrituras. Y puede ser que no sabes todo eso, pero crees que Jesús realmente es Dios y Él murió para salvarte y mostró que Él es el Mesías, el Salvador, porque Él venció contra la muerte. Eso es suficiente. Por eso confiaste en Él. Porque Él había hecho algo que usted sabe en su corazón que nunca podría hacer. Porque no mereces, sí, no mereces el cielo, reconoces eso. No mereces nada. Pero Dios, porque Él te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí ve? Reconociste ese amor y recibiste el amor de Dios que está en Cristo Jesús. Amén.
Y nota, hermanos, que en esta obra de conservación del Señor Jesucristo hay dos verdades esenciales sobre este evangelio. Y es que el Salvador Jesús, que Él murió y Él resucitó. ¿Sí, ve? Él murió realmente y resucitó realmente en todas las maneras. Vamos a Romanos 4. Romanos 4. Romanos 4 y versículo 24 dice: sino también por nosotros, a quienes será así contado, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí, ve? Es como dos lados de una moneda. La moneda es el evangelio de Cristo, que Él murió realmente para nuestros pecados, para sus delitos. Y el borde de esa moneda es que Él siendo sepultado realmente para 3 días. Otro lado, resucitó. Si Jesús no resucitó realmente de los muertos, no puede ser justificado, ¿sí ve? Dos lados de esa moneda. Es esencial. Pero la verdad, hermanos, es que hay muchas personas y muchas doctrinas y muchas religiones que rechazan estas verdades esenciales. Y tienen sus razones, entonces vamos a mirar algunos. Okay. Como dice en 1 Corintios 15 y versículo 3, Él murió por nuestros pecados. ¿Sí? Nota que hay muchas personas que reconocen que Jesús murió para los pecados del mundo, el pecado del mundo, pero no reconocen que Él murió por sus pecados y ellos piensan que tienen que hacer algo para merecer el cielo. Piensan que tienen que hacer algo para borrar o quitar sus pecados, no reconociendo que no pueden. Porque si podían hacer eso, ¿por qué Cristo había venido aquí a la tierra? ¿Tú crees que Dios bota su tiempo? ¿Tú crees que Dios no entiende sus propósitos y Él no sabe si era capaz o no pagando para sus pecados? ¿Sí, ve? Jesús vino a la tierra porque Él sabía que no era capaz para pagar para sus pecados. Y es por eso que Él había hecho esa obra. Él quería conservarte, Él quería salvarte. Pero muchas personas esconden esta verdad en muchas maneras. Por ejemplo, dicen que puedes merecer la gracia y tienes que hacer sacramentos para obtener más gracia. Y la gracia y obras son opuestos. Eso no tiene sentido. No puedes meritar gracia, porque si estás meritando algo no es de gracia, es por deuda. Romanos 4. La gracia y obras son opuestas. Romanos 11. ¿Sí, ¿verdad? Y no es solamente esos católicos romanos, sino todas las denominaciones de cristiandad que rechazan el evangelio de Cristo. Testigos de Jehová, mormones, lo que sea. Si crees que necesitas hacer obras para ser salvo, eres parte de este grupo. Las religiones del mundo, como ya vimos. Pero la mayoría de ellos rechazan a la persona de Cristo también. Tienen problemas más grandes, ¿no? Okay. Y es por eso, esas personas son las personas que dicen que ellos creen en Jesús, pero creen en vano. Porque no realmente creen lo que Pablo había dicho aquí. ¿Sí ve? Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y las Escrituras dicen que por la gracia soy salvo en medio de la fe. ¿Sí ve? No por obras para que nadie se gloríe, pero ellos rechazan eso. Bueno, y el versículo sigue, versículo 4, y que fue sepultado. Y puede ser que estás pensando, ¿por qué esto es parte del evangelio de Cristo? Porque dijiste, Manuel, que hay dos verdades esenciales, pero hay una razón. Dios ya sabía que
que en el futuro algunos van a llegar tratando de decir mentiras y hablar contra la muerte de Jesús por medio de argumentando contra la manera en que Él fue sepultado. ¿Sí, va? Entonces vamos a ver algunas de estas teorías. Algo pequeño que tiene mucha fuerza para nosotros cuando estamos ahí. ¿Cómo digo? No quiero decir peleando por la fe, porque no es eso. Pero Judas lo dijo muy bien en Judas 1. Pero estás ahí hablando sobre la verdad, sobre la fe. Y uno es esta cosa que se llama la teoría desmayo, que fue hecho de Karl Barth. Y él lo había escrito en el siglo XIX como una de sus ideas contra lo que dice claramente en la Santa Biblia. Barth estaba involucrado en esa cosa que se llama la otra Biblia. Y básicamente esta teoría de desmayo dice que solamente apareció que Jesús murió en la cruz. Realmente fue dado una droga y por eso él se desmayó ahí y pareció muerto. Entonces los soldados se equivocaron completamente sobre eso. No saben, no podían confirmar si Jesús estaba muerto o no. Y después él fue bajado y cuando él fue sepultado ahí en ese sepulcro de José de Arimatea, que por la frescura que estaba ahí en esa tumba, en esa caverna, que Jesús se levantó de la droga y por eso él siguió adelante, él nunca murió ni nada así. Muy bonito, ¿no? Claro, las mentiras a veces son muy bonitas, pero siguen siendo mentiras. Pero la cosa muy rara con esto, hermanos, es que esto siguió. Esta idea, porque fue escrito, fue copiado y seguido más y más en otros libros. Y eso resultó en la propagación de mentiras. Por ejemplo, esta misma teoría fue escrito de un autor que se llama D.H. Lawrence en una colección de cuentas pequeñas. Él lo escribió en 1929 después de Cristo. Y eso es el nombre de su colección de cuentas pequeñas. Love Among the Haystacks and Other Stories. Ahora, él copiando y agregando más color, porque es una cuenta pequeña. Es ficción, lo que es. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Los hombres les gustan citar y citar la información de otros para defender su posición y cosas así. Y ya ese simiente que fue dado de Barth comienza creciendo para ser un arbolito pequeño con Lawrence. Y vamos a ver que siguió creciendo durante la historia de los humanos. Es que los hombres, ellos les gustan levantar las cosas escritas de hombres. ¿Qué dice Jesús sobre eso? Vamos a Lucas 16. Lucas 16. Jesús hablando con los líderes religiosos de su día, y él dijo en Lucas 16 y versículo 15, y les dijo: ¿Vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres? Y una manera de justificar lo que está escrito de otros, repetido como si fuera verdad. Y seguir citándolo y citándolo. Para los que conocen mucho sobre la academia, sabemos que tenemos que citar nuestras fuentes de información. ¿Sí, ve? Y vas a ver que eso pasó con estas cosas, pero siendo tan viejos y todo eso, nadie ni siquiera está pensando, ¿esto fue basado en mentira o qué? Pero los hombres les gustan levantar las cosas de los hombres. Versículo 15. Porque lo que los hombres tienen en alto aprecio, como mentiras, delante de Dios es abominación. Porque Dios es verdad, Él no le gusta mentiras. Él no tiene ninguna parte con la mentira, Él lo echa ahí al lado. Dios es luz, Dios es puro, Dios es verdad. Okay. Y vea ese arbolito creciendo ya. Porque ya vamos a tener personas justificando estas cosas escritas del pasado como si fueran cosas que tienen teoría real. Como Schoenfield.
ya, haciendo una cuenta pequeña con Lawrence, ya es parte de una novela de 1965 que se llama The Passover Plot, el esquema de la Pascua, si quiere decirlo así. Y después de eso, en las 70s, tenemos Donovan Joyce escribiendo esta teoría en un libro de texto de un seminario. Y él se refiere a su obra, The Jesus Scroll, el rollo de Jesús. Y en esa cosa ahí, básicamente, Joyce confirma que Jesús no dijo que morirá en la cruz. Él nunca lo dijo, para nuestros pecados. Citando a estos grupos, dando sus razones, incluyendo la teoría de desmayo. ¿Sí, ve? Entonces esa simiente de mentiras siguió creciendo en la historia para ser un árbol grande. Y ya hay personas que consideran la teoría de desmayo como si fuera que es algo que vale la pena, que debemos pensar en esta idea. Creíble, ¿no? Pero hay otras teorías. Por ejemplo, la teoría de cambio. Y esto es algo que es mostrado mucho por medio de los musulmanes. En Sura 4 y versículo 157 del Corán, ese libro falso dice, y por haber dicho, nosotros matamos al ungido, hijo de Mariam, mensajero de Alá. Pero, aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas. Pues con toda certeza que no lo mataron. Entonces vea que el Corán dice claramente que rechaza el testimonio de la Santa Biblia y el Evangelio de Cristo de que Jesús murió. No, ellos dicen que Él no murió. ¿Sí ve? Y si estás ahí mostrando eso a un musulmán que realmente cree en su Corán, él va a decir que no, usted está confundido, como dice ahí. No tienes conocimiento de lo que pasó, estás diciendo conjeturas. Con certeza no murió, pero no prueba nada. Entonces puede ser que estás pensando, ¿cómo sabemos que la Biblia es correcta y no el Corán? Bueno, el Corán fue escrito como 6-7 siglos después de lo que pasó en la historia sobre Cristo. Esto fue escrito en el mismo siglo. Menos que eso. Entre años. No épocas. Pero bueno, eso es lo que creen. Y vas a escuchar a algunos musulmanes diciendo que es por ese versículo que saben que Él murió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos explicar lo que está escrito aquí en la Santa Biblia? Oh, pues había un cambio. Dios, Alá, debo decir eso. Alá metió a Judas Iscariote para morir ahí en la cruz. Y solamente cubrió la cabeza de Judas para que pareció como Cristo. Básicamente decepcionar a todos ahí. Imagina, ellos diciendo que Alá decepcionó a todos y que eso estaba bien. Pero ellos no piensan en esas cosas como... ¿Sí ven? O que Simón el Cireneo, que fue él que llenó ese lugar en la cruz. Y otros siguen leyendo ese sura en el Corán, porque dice en Sura 4 y versículo 158, sino que Alá lo elevó así. Alá es poderoso y sabio. Y dicen que no, Él no murió ahí, solamente fue levantado. Y yo no voy a explicar quién murió en la cruz, yo no sé qué, pero eso fue un error en la historia de la Santa Biblia, ya hay punto. La teoría de cambio, rechazando la Santa Biblia. Y también hay otros evangelios que son parte de la otra Biblia que testifican y tratan de dar evidencia sobre la perspectiva musulmana de este asunto. Por ejemplo,
El evangelio de Barnabás. ¿Okay? Barnabás, conozco a ese hombre, él estaba ahí con Pablo en Actos. Sí, es por eso que tiene su nombre, pero eso fue escrito en el siglo XIV, durante las épocas oscuras. Entonces, obviamente, Barnabás no estaba vivo, él no lo escribió. Sí, ¿verdad? Y cuando lees ese evangelio vas a ver muy claramente una inclinación a la doctrina de Islam que está muy metido en ese evangelio. ¿Eh? Que muestra a Jesús como profeta, que nunca había dicho que Él es el Mesías en ese evangelio, que nunca dijo que Él es el Hijo de Dios, que no murió en la cruz, que Judas Iscariote murió en su lugar. ¿Sí ve? Teoría de cambio. En ese evangelio Jesús se refiere a Mahoma por nombre. Obviamente hay problemas. Mahoma existió 600 años después de Cristo. ¿Sí ve? ¿Cómo es que Jesús refirió a él en esa manera? Oh, profecía. Sí ve. Ellos pueden tener una respuesta. Si no estás prestando atención, vas a olvidar que esto fue escrito en el siglo XIV. Entonces no es profecía, es algo agregado después de la vida y muerte de Mahoma. ¿Sí ve? También hay contradicciones historiales en este evangelio. Hay cosas que se llaman anacronismos. Un anacronismo es cuando algo está en una lectura de historia que no debe estar ahí porque es algo del futuro. Okay. Especialmente en la narración. Por ejemplo, es como yo diciendo que en 500 después de Cristo ya tenían computadores y teléfonos. Y yo citando una lectura historial, si ve una cuenta así, para mostrar mi prueba, mis datos sobre esa idea. Obviamente hay un problema. Y había anacronismos así, incluyendo a Jesús refiriendo a Mahoma. Okay. Y para que sepas, las copias más antiguas que tenemos de esta epístola de Barnabás, o evangelio de Barnabás, lo que tenemos con las copias es del siglo XV, ni siquiera siglo XIV. Yo estoy siendo muy benigno cuando digo eso. ¿Sí, ve? Okay. Ese evangelio dice que Jesús fue nacido cuando Pilato era gobernador, y eso contradice la Biblia de la historia. Okay. Pilato fue hecho gobernador en 26 después de Cristo, algo así. No en 0, 1, 2 o 4 antes de Cristo, no. Okay. También dice que Nazaret es ubicado, en el coste, pero realmente existe en el centro de Israel, en las montañitas. Eso es donde está Nazaret, no está en el coste. Okay. Y habla de Barnabás como si fuera que él era uno de los 12. Y sabemos que eso no es cierto también. Okay. No, esto es muy raro. ¿Acuerda cuando dije que no dice que Jesús es el Mesías? Pero dice que Jesús es el Cristo, pero que Él no es el Mesías. Menos que eso está diciendo, ¿qué? No son la misma cosa. La Biblia dice en Juan 1 y versículo 41. Es una cosa tan rara. La cosa muy rara sobre las mentiras es que es muy obvio reconocer que son mentiras usualmente. Juan 1 y versículo 41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. Significan la misma cosa, según Dios y la Santa Biblia. Ellos tratan de separar Cristo y Mesías. ¿Sí, ve? Muchos problemas con esta teoría de cambio. Okay. Por ejemplo, ¿cómo fue que ese cambio pasó? Había tanta gente ahí en público cuando Jesús murió ahí. ¿Cómo fue? Oh, fue un milagro de Alá. No parece. ¿Sí, ve? Cualquier cosa que van a creer para rechazar el testimonio de la Santa Biblia.
¿Por qué estoy hablando de todo esto? Buena pregunta. Te digo esto, hermanos, para que sepan que estos otros libros y otros evangelios son básicamente bobadas y basura. No tienes que perder su tiempo preocupándose de estos libros falsos. Son obviamente falsos. Son fraudes. Los eruditos dijeron que este evangelio de Barnabás era un fraude. Es obvio. Si un erudito que no conoce a Dios sabe eso, ¿cierto? La mayoría reconocen eso. Digo esto para que tienes confianza en la Santa Biblia, hermanos. En el libro que Dios te dio. Porque es correcto en todos niveles de conocimiento, especialmente su historia. ¿Sí ve? Porque esto es el testimonio de Dios el Padre sobre su Hijo. Y a Él importa la historia con eso. ¿Okay? Y es por eso que digo también, hermanos, que hay mucha evidencia en las Escrituras de Jesús siendo sepultado. ¿Okay? Por ejemplo, la sepultura de Cristo es confirmada por medio de testigos como Nicodemo que estaba ahí. José de Arimatea que dio su sepultura a Cristo. ¿Okay? Había mujeres que vieron esa sepultura. Pilato que recibió testimonio de sus soldados sobre lo que pasó ahí porque esa piedra fue movida. Ellos no podían explicar por qué. Por Caifás él mismo diciendo que, vea soldados, voy a pagarles. Si dicen una mentira, reconociendo que eso pasó. ¿Sí ve? Los soldados propios que guardaron esa sepultura. ¿Okay? Y también los discípulos que son los apóstoles, como sabemos. Entonces tenemos mucho para mostrar que realmente Jesús murió por nuestros pecados y fue sepultado. Entonces la segunda pregunta, ¿y la resurrección? ¿Sí? Y como dice en 1 Corintios 15 y versículo 4, Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hay teorías contra esto también, contra el testimonio que tenemos sobre la resurrección de Jesús. Acuerda que si Jesús nos resucitó corporalmente, realmente, cuerpo, alma y espíritu en total, ¿sí ve? Si eso no pasó, no puede ser justificado. Entonces eso es muy importante. El otro lado de esa moneda que es el Evangelio de Cristo. ¿Sí, verdad? Pero hay teorías que existen que tratan de hablar contra esta verdad. Por ejemplo, hay algo que se llama la teoría de alucinación. La teoría de alucinación. Es decir, que los testigos que estaban ahí, cuando vieron a Jesús, estaban alucinando, estaban drogados, yo no sé qué, y todos ellos se alucinaron. Porque había momentos diferentes, que había personas diferentes viendo a Cristo individualmente. Entonces dicen que vea, él estaba alucinando en este momento y ese estaba alucinando en el otro. Y Pablo, claro que sí, que él estaba alucinando. Él vio a Jesús como más que 50 días después. Él estaba endrogado ahí, fumando esa cosa de los indios, ¿cierto? ¿Qué dice la Santa Biblia contra eso? Vamos a 1 Corintios 15 y versículo 6. Vea, hermanos, que el problema con esas personas es que rechazan el testimonio que Dios el Padre está dándonos en la Santa Biblia. Eso es lo que pasa, eso es el problema de ellos. Nada más. No creen la Biblia. 1 Corintios 15 y versículo 6. Que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más viven aún, pero algunos han dormido. Y Pablo dice que había 500 personas que vieron a Cristo a la misma vez. ¿Que vas a decirme que todos ellos alucinaron la misma vista en el mismo momento y siguieron ahí alucinando para días cuando ellos caminaron con Él? Eso es lo que me está diciendo. La alucinación funciona así, que todos vean la misma cosa a la misma vez cuando están alucinando.
Si sabes un poco sobre personas que están metidos en narcóticos muy fuertes, saben cuando ellos tienen sus alucinaciones y todo eso, cuando están sufriendo por esas drogas, ellos no están ahí viendo las mismas cosas. Esta teoría parece como otra basura, ¿no? Okay. Para que sepas, en un corte de la ley, el testimonio de ojo de una persona siempre es más fuerte que el testimonio de documentos y también evidencia circunstancial. Y lo que tenemos aquí es evidencia de alguien que vio a Cristo, Pablo él mismo, diciendo y hablando sobre otros testimonios que fueron hechos de personas que estaban ahí. Eso es la lista que está ahí en 1 Corintios 15. Si estamos ahí leyendo ese capítulo, puedes ver todo eso. Okay. La teoría de alucinación no explica para nada por qué había tantas personas que vieron a Cristo a la misma vez. Entonces, si eso no funciona, parece que la otra razón es que ellos realmente vieron a Cristo. ¿Sí? Pero la cosa con eso es que hay algunas personas que dicen que sí, yo creo que ellos creen eso, pero ¿sabes qué? Estás sacando eso de testimonio de documentos. Entonces lo que yo creo ahí es que Pablo está escribiendo leyendas cuando él dice eso. Y tenemos aquí la teoría de leyenda. La teoría de leyenda. Y esa teoría tiene que ver con lo que significa una leyenda. Porque una leyenda es usualmente algo que es escrito más que 150 años después del evento en perspectiva, diciendo que usualmente no hay alguien ahí escribiendo que podía ser alguien que tiene testimonio de ojos sobre la situación a cual él está refiriendo en su escritura. ¿Me entienden? Es decir, están tratando de decir que Pablo, cuando él escribió esto aquí, él escribió leyendas, él no estaba ahí, él no realmente vio eso de ojo, fue otro escribiendo eso, o fue escrito mucho tiempo después, porque las copias que tengo son solamente de la siglo II o siglo III, algo así, dicen cosas así, ¿sí? ¿Verdad? Okay. Estas cosas no están cerca del evento histórico cuando pasó, entonces no tengo que confiar en lo que estoy leyendo ahí. No con certeza, ¿sí ve? No es la verdad, puede ser que es cerca, porque vas a ver cuando estás estudiando leyendas que existen en otros libros de historia, hay verdad que está mezclado ahí con las mentiras y mitología que está ahí porque es una leyenda. Entonces están tratando de decir que esta parte de aquí, mitología. El resto está bien, pero esta parte no. ¿Por qué crees eso? Es lo que siento. Wow. La verdad, hermanos, es que todo lo que estaba pasando con Jesucristo y con su resurrección y con todo eso pasó muy cerca de los eventos que estamos leyendo aquí en el Nuevo Testamento. En los Actos de los Apóstoles y también esas epístolas escritas de personas que vivieron ahí en ese tiempo, que vieron a Jesús, vieron a Él cuando Él murió y resucitó y también vivió después en ese mismo tiempo. En ese primer siglo después de Cristo, ellos eran parte de eso. Entonces, si ellos estaban diciendo mentiras sobre estas cosas, podía ser muy fácil por medio de las personas que vivieron ahí para decirles que eso era mentira. ¿Sí? Yo no tengo que creer lo que estás predicando, eso nunca pasó. Pero vas a ver que las escrituras muestran que las personas no reaccionaron así. Recibieron las cosas que los predicadores estaban predicando sobre Jesús porque estaban ahí durante ese tiempo y podían reconocer si era verdad o no. ¿Sí, va? Por ejemplo, vamos a Actos 2. Actos 2. Vamos a ver una acusación muy fuerte. Que si era mentira,
sería muy fácil probar en el mismo momento en ese tiempo. Esto fue casi cerca de 33 después de Cristo cuando esto fue predicado. Actos 2 y versículo 32, Pedro estaba predicando esto. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y vea que él aquí habló sobre la muerte de Cristo, diciendo que fue la culpa de los judíos. Y eso es cierto según Deuteronomio 21. ¿Okay? Él dijo todo eso y también dijo que él resucitó a los muertos. ¿Sabes qué? Los judíos que estaban ahí podían confirmar que a lo menos que Jesús no estaba ahí en su tumba porque ellos podían caminar ahí de ese sepulcro de José de Arimatea. Ellos podían ir ahí. ¿Sí, va? Y él sigue ahí predicando Pedro. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la gente que estaban ahí en Pentecostés? Versículo 37. Y oídas estas cosas, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, qué mentiras y bobadas, yo no creo eso. Ya fui para confirmar que su cuerpo estaba ahí en el sepulcro. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, varones y hermanos, ¿qué haremos? Es decir, eso es cierto, ¿qué podemos hacer? Yo no quiero ser culpable de la muerte del Mesías, de Cristo. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí ve? Ellos confirmaron eso. ¿Okay? Nadie habló en contra de la resurrección de Cristo durante el mismo tiempo de ese evento. Y en el mismo lugar, porque todo eso pasó en Jerusalén. Estaban ahí. ¿Sí ve? Y eso sigue porque pues en Actos 3, cuando Pedro y Juan predican directamente a los fariseos y los líderes religiosos, y ellos solamente dicen, no quiero que predicas en el nombre de Jesús. No dicen, qué mentiroso, yo puedo mostrar el cuerpo ahí y todo eso. Para los hermanos astutos que leyeron los evangelios, parece que estás pensando, ¿qué pasó con esa mentira de los fariseos? Cuando ellos dijeron a los soldados que deben mentir y decir que los discípulos sacaron el cuerpo y cosas así. Parece que esa excusa era muy débil, no funcionó. Me imagino que había personas que escucharon eso y no todos creyeron esa mentira. Porque había algunos que recibieron el testimonio de Pedro. ¿Sí, ve? Y también ese gnosticismo que estaba creciendo en ese tiempo, porque muchos escucharon sobre las maravillas y milagros que Jesús había hecho en su vida, levantando a los muertos, sanando los enfermos, dando vista a los ciegos y todo eso. Él tiene que ser Dios, pero sabemos que los gnósticos dijeron que Él no realmente fue hecho hombre. Eso es parte porque no creen en la persona de Cristo. Entonces los gnósticos rechazan la resurrección corporal y dicen que su resurrección fue espiritual. Fue como espíritu cuando subió al cielo y ya suenan mucho como los musulmanes, ¿no? Alá levantó a Jesús y ya. Y nadie lo vio, nadie lo vio. Fue algo espiritual ahí. ¿Okay? Y había muchos que no creyeron esa mentira también. Porque tienes a Pedro, y tienes a Juan, y tienes a Pablo ahí testificando la verdad que ellos vieron y aguantaron el verbo de vida. Le vieron después en su resurrección caminando con ellos, comiendo pescado y enseñándoles para 40 días. ¿Sí, verdad? Antes de que Él se ascendió a la gloria para estar a la diestra de su majestad. Jesús estaba aquí realmente otra vez. Después de la resurrección, aquí en la tierra, caminando como alguien normal. ¿Sí, no? Entonces, hermanos, para concluir, ¿okay? El Evangelio de Cristo tiene que ver con la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, no por sí. Él nunca pecó. Pero Él tomó la decisión por su propia voluntad de morir para sus pecados.
porque Él quería conservarte, Él quería salvarte y Él había hecho todo para ti, aparte de enforzarte a escogerle como su Señor y Salvador. ¿Sí ve? Que Él realmente fue sepultado, entró en la sepultura, estaba muerto físicamente de verdad para 3 días. Tanto como Nicodemo y José de Arimatea tenían que bajar ese cuerpo de la cruz, no estaba moviendo ni nada, y ellos prepararon ese cuerpo y lo metió ahí en el sepulcro de José de Arimatea, ahí en su jardín, metió ese cuerpo ahí antes de las 6 para que ellos podían comer la Pascua. Interesantemente, ellos estaban cumpliendo la ley según Deuteronomio 21, pero eso es otro estudio. Y también que Él resucitó en el tercer día conforme a las Escrituras. Jesús literalmente y realmente resucitó a los muertos físicamente. Tiene cuerpo en ese momento cuando Él está ahí a la diestra de majestad. Hay un hombre ahí, el hombre perfecto. Dios manifestado en la carne, el Señor Jesucristo, en el tercer cielo, que es un lugar físico en este momento. Gloria a Dios. Está actuando como su sumo sacerdote si no sabía. Gracias, Señor. Y es Jesucristo que conserva nuestras almas por medio de su muerte en Calvario, su sepultura y su resurrección. ¿Confiaste en Él? ¿Arrepentiste por lo que eres un pecador que no puede salvar a sí mismo? ¿Y confiaste en la obra del Señor Jesucristo, a donde Él, siendo Dios, se humilló, tanto que tomó la forma de un siervo y se humilló y era obediente hasta la muerte y muerte de cruz por sus pecados? Que Él fue sepultado porque estaba muerto físicamente para 3 días y resucitó de los muertos, mostrando que Él realmente es Dios manifestado en la carne y su única esperanza. ¿Sí ve? El gran Dios y Salvador es Jesús. ¿Confiaste en Él? ¿O sigues ahí pensando que puedes hacer algo para ser salvo? ¿Sigues ahí pensando que el Papa tiene más razón que un apóstol como Pablo o Pedro o Juan o Felipe o cualquiera que está ahí? Santiago también. ¿Crees que esas personas, los líderes religiosos estos días, tienen más o saben más que el Espíritu Santo? Espero que no. Espero que recibes el Evangelio de Cristo, porque eso es la obra de Cristo que puede salvarte. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros su obra de conservación. Ayuda a nosotros a recibir y entender un poco más sobre el Evangelio de Cristo. Y gracias, Señor, por mostrando algunas de estas mentiras que existen en este mundo. Y puede ser que podemos escuchar algunas de esas mentiras por medio de personas que no reconocen que son mentiras. Entonces, ayuda a nosotros a aprender esas cosas, Señor, para que podamos mostrarles que eso a lo menos no es según su Santa Biblia. La Biblia es la verdad y debe ser suficiente mostrarles 1 Corintios 15 para que reconocen que el Evangelio de Cristo tiene que ver con su muerte, sepultura y resurrección para nuestros pecados. ¿Verdad? Para que no creemos en vano, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo, realmente. Especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén.